Iniciamos un nuevo año, un capítulo más en nuestras vidas. En este camino es natural detenerse y reflexionar. Seguramente alguna vez has cuestionado tu peso, tu forma de vestir, tu trabajo, tus relaciones o incluso tu satisfacción con la vida en general. En este punto, nos damos cuenta de que a menudo vivimos bajo la sombra del qué dirán, tomando decisiones sin pensar en cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde queremos ir. Pero hoy, en este inicio del año, te invito a dar un paso más. No se trata solo de las típicas resoluciones de Año Nuevo, como seguir una dieta temporal. Es un momento ideal para embarcarnos en un viaje profundo de transformación personal. Imagina convertirte en la persona que realmente deseas ser, liberándote de las cargas que te impiden crecer y prosperar. Este proceso no es solo un cambio superficial, es una oportunidad para descubrir tu verdadera identidad, deshacerte de esos demonios internos y tomar conciencia de quién eres realmente. Estamos en el punto de partida de una travesía emocionante hacia una transformación profunda. Imagina que estás en una especie de bucle, como un juego que siempre se repite. A veces has tratado de pensar en ti misma o mismo y mejorar, pero terminas volviendo al mismo lugar, con los mismos problemas y pensamientos que no te ayudan en nada. Es como caminar en un laberinto sin salida y cada vez te sientes más frustrado. Si te sientes atrapado en ese círculo que a veces hasta te hace daño, es hora de prestar atención a la llamada de la transformación personal. Transformarse no es simplemente cambiar, es evolucionar y ser nuestra mejor versión a través de aprender y mejorar personalmente. Todo este proceso sigue un camino lógico y estructurado. Necesitamos romper con los hábitos, pensamientos y comportamientos que nos mantienen estancados, como dejar de pensar en cosas que nos llevan a malas decisiones, terminar con esas decisiones que determinan cómo actuamos y dejar atrás comportamientos que no nos dejan ser felices y disfrutar de la vida. Pero ¿cómo podemos dejar de ser como somos ahora? Bueno, eso comienza cuestionando nuestros pensamientos, elecciones y comportamientos actuales. Es el primer paso para salir del laberinto y empezar a construir un camino hacia una vida más feliz y plena. Si estás listo o lista para empezar este duro pero bonito viaje, voy a brindarte 5 consejos prácticos que marcarán el inicio de tu transformación. Si en algún momento sientes que estás dando vueltas, ten presente que este proceso lleva su tiempo, así que no te rindas. Primero, conócete a ti mismo o misma. Este es el primer paso hacia la transformación. Descubre quién eres realmente, qué te importa, qué sueñas y qué te hace feliz. Este camino de crecimiento personal es un proceso individual y muy personal. No es algo que puedas adquirir ni comprar, es el resultado de tu esfuerzo y perseverancia. Segundo, visualiza tu futuro. Imagina la persona que quieres ser y la vida que deseas, visualizando esa nueva etapa en tu vida que quieres vivir. La programación neurolingüística y la inteligencia emocional son herramientas poderosas. Puedes buscar inspiración en lecturas, vídeos o conectar con personas que estén en el mismo proceso. Tercero, rompe tus límites. La adicción a la comodidad es real. Enfrenta tus miedos, el temor al fracaso y abandona la zona de confort. Recuerda que los miedos, el temor al fracaso y la rutina se transforman en barreras que parecen imposibles de romper, pero solo tú eres dueño de tu mente y realidad. Lucha por lo que quieres. Cuarto, establece un plan de acción. Define objetivos y metas realistas. Conoce tus prioridades y descubre acciones que te acerquen a tu futuro deseado. El autoconocimiento te ayudará a trazar planes más realistas y a establecer metas a corto plazo. Quinto, hazlo realidad. No te quedes solo en la planificación, viendo este vídeo y ya está. Actúa, haz los cambios reales y sigue los nuevos caminos que te hacen soñar. Ajusta tu inteligencia emocional para desechar lo que te sabotea y no permitas que los hábitos antiguos te detengan. Es hora de avanzar hacia esa transformación integral que mereces. Ves a por ello, no te rindas. Si te ha gustado este vídeo y crees que puede ayudar a personas cercanas a ti, compártelo y suscríbete. Gracias.